Uno de los engaños que se han extendido actualmente de una manera muy notable es lo que se refiere al amor humano. Se presenta como si el amor humano fuera simplemente un sentimiento romántico que cuando se da justifica todo, y que si una persona se ha enfriado en su amor conyugal, y entonces pues ya ve como justificado si se enamora de un nuevo individuo o una nueva persona, pues eso justifica la infidelidad y el dejar de... Se ha ido extendiendo una noción de amor completamente insuficiente, que tiene muy poco que ver con lo que es el verdadero amor personal. Clive Stephen Lewis, él explica que hay 4 amores. Dice, hay 3 amores del cuerpo. En otro de los vídeos hemos tratado ese tema un poquito, y hay 3 amores del cuerpo: el amor familiar, el amor de amistad y el amor romántico. Y hay un 4º amor, que es el amor del espíritu, que lo llama la gratuidad, la caridad. Viene el haris haritos, gratis. ¿Por qué el amor del espíritu es gratuito? Porque el espíritu no tiene instinto de conservación, es inmortal, la parte espiritual de nuestra personalidad, y por tanto es capaz de querer desinteresadamente, es decir, valorando a la persona por sí misma, queriéndola, y la valora por sí misma. Y claro, cuando tú valoras a alguien y lo quieres, pasa a ser parte de ti mismo, y tú sientes como ganancia, porque esa persona a la que quieres la ves como parte de ti. Tu corazón se ha ampliado, tu ser se ha ampliado. Eres más cuando amas de esa manera desinteresada, porque ya no es que te interesa un amigo para satisfacer una afición. Hombre, se satisface mucho mejor pues pasar un rato juntos viendo un partido, o ir al campo a hacer un senderismo, o ir a lo que sea, ¿no?, a disfrutar una afición común. Se disfruta mucho más con amigos que solo, es indudable, y eso te puede enriquecer en tu afición común. Igual que pues, el amor familiar o el amor romántico. Pero amigo, si falta ese amor del espíritu, aquello se pierde. El Papa Benedicto XVI dice en su encíclica Dios es caridad, Dios es amor desinteresado, es amor de verdad, y se explica que cuando Eros, es decir, el amor romántico, no se encuentra con el amor espiritual, con agape, con caritas, cuando no se encuentra, se pierde en el camino. ¿Por qué es así? Pues muy sencillo, porque el amor humano, nosotros somos una unidad, y los amores del cuerpo, al ser interesados, están en función del interés momentáneo. El cuerpo es muy voluble, y si tú en un momento dado dejas de sentirte atraído o dejas de tener interés, pues vas a cortar con esa persona. Y sin embargo, hay como una aspiración de permanencia en nuestros sentimientos. Cuando una persona se siente traicionada por un amigo, lo lamenta. No se queda impávido, no se queda indiferente, no, ha sufrido, porque hay nuestros amores corpóreos, la amistad, el amor familiar, el amor romántico, están llamados a la permanencia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo forma parte de un ser que es una unidad, es un cuerpo que está espiritualizado y que tiene unas características que no tienen los cuerpos de los animales. Por ejemplo, en el plano del matrimonio, no hay ningún animal de la creación que tenga interés sexual por la otra, el sexo complementario, fuera de los momentos de celo. Eso solamente le pasa a un animal rarísimo, que es el ser humano, que tiene interés permanente por el otro sexo. Permanente. ¿Por qué? Porque hay una aspiración nupcial.
es decir, para siempre. Y por eso, en una sociedad como la que estamos, cuando se da, pues eso, la aventura momentánea, el picoteo, es hiper mega frustrante. Es decir, las consultas de los psicólogos están llenas de gente que está frustrando esa necesidad de permanencia que tienen nuestros amores del cuerpo. Pero claro, donde no hay mata, no hay patata. Una persona que no ha desarrollado su dimensión espiritual, esa persona no puede impregnar de permanencia sus sentimientos de amistad, sus sentimientos de romanticismo, sus sentimientos familiares, y acaba traicionando. ¿Por qué? Porque le falta espiritualidad. Es fundamental. Hoy día, cuánta gente pues piensa que, bueno, por ejemplo, las relaciones sexuales extraídas de su contexto de amor humano, de un amor personal, de un amor comprometido, se convierten en insustanciales y en frustrantes. Y por eso se produce que cada vez uno necesita más y obtiene menos. Como pasa el que se toma una droga. Como es antinatural, cada vez te llena menos, aumenta la tolerancia. ¿Por qué hay gente que dice, bueno, cómo una persona ha acabado en la pederastia? ¿Cómo ha llegado ahí? Una persona cómo ha acabado en tal nivel de depravación. Pues muy sencillo, porque eso no funciona, porque eso no es un amor que pueda llenar el corazón humano. Va frustrando y entonces cada vez necesitas unas dosis mayores y consigues cada vez menos esfuerzo. Mientras que una virtud es al revés. Una persona que se entrena en un deporte, esa persona consigue cada vez mejores resultados con cada vez menor esfuerzo. Está entrenado, está más entrenado, y lo que antes le costaba un montón, porque estaba poco entrenado, ahora lo hace con el dedo meñique. Pues los vicios, o sea, las cosas antinaturales, es justo al revés. Entonces, claro, a veces se justifica pues, las relaciones sexuales porque me he enamorado. Que no, hombre, que no basta el sentimiento. En el ser humano hay tres niveles. Está el nivel físico, el soma, el nivel psíquico, que es también del cuerpo, el nivel sentimental, y está el nivel espiritual. Y no basta, no es humano un amor que no esté personalizado, que no esté impregnado de esas dimensiones del espíritu, de entender el sentido, para realizar y actuar aquello de la manera adecuada y además de controlar, de decidir, de comprometerse, de hacerlo con ese significado de permanencia, de fidelidad que aporta el espíritu y que no puede aportar el cuerpo, que es inestable. Decía Santo Tomás de Aquino que el ser humano no tiene un dominio despótico de su cuerpo, tiene un dominio político, tiene una dimensión espiritual con la que puede ir educando sus sentimientos corpóreos. Es fundamental integrar. El catecismo de la Iglesia Católica, como hablábamos el otro día en otro de los vídeos, habla de eso. La clave es eso, integrar, para que ese amor, ese afecto, sea humano, llegue a ser humano. Si se queda en el plano meramente sentimental, aquello se pierde en el camino, aquello es inestable, aquello es pues, una persona que va con una volubilidad y que aquello hace mucho daño, porque no hay nada que a alguien le haga más feliz que encontrarse a gusto en su familia, es poder querer y poder sentirse querido de verdad. Y no hay nada que te haga más desgraciado que encontrarte frustrado entre los tuyos.